Hace 2 o 3 domingos hablábamos acerca de David, cuando él escribe el Salmo 23, y él dice esta frase al inicio, estas palabras: el Señor es mi pastor. Él hacía referencia acerca de una experiencia de vida. Ese salmo es una experiencia de vida. Él no estaba recitando o escribiendo algo que no haya experimentado. Él estaba diciendo: el Señor es mi pastor, y así lo consideraba él. Y como el Señor era su pastor, sabiendo quién era su pastor, dice: nada me faltará. Porque él, como pastor de ovejas, sabía que él era un proveedor también para las ovejas. Y luego empieza a decir que el Señor lo va a pastorear en delicados pastos, lo hará descansar, ¿verdad? Haciéndole referencia a que lo va a pastorear en paz. Y también dice que aunque ande en lugares tormentosos, él sabe que su pastor estará con él, ¿verdad? Porque él, cuando las ovejas pasaban en lugares oscuros, él iba delante de las ovejas. Era una experiencia de vida. Y luego dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice: tu vara, él sabía el significado de la vara, y tu callado me infundirán aliento. En la oscuridad, la vara iba sonando en el suelo, y las ovejas sabían que el pastor iba allí, que no las había abandonado. Entonces él sabe el significado de esa vara y ese callado para corregirlo si también iba por mal camino. Dice él: el Señor es mi pastor. Y aunque no lo dice, no lo escribe de una manera literal, se puede deducir que él es la oveja. El Señor es mi pastor. Él se pone como una oveja. Entonces estamos hablando de una experiencia de vida. Normalmente este salmo lo recitamos cuando tenemos miedo. A veces se pone en las entradas de las casas, pero realmente esto a veces no es la experiencia de vida nuestra. Simplemente lo hacemos por costumbre, ¿verdad? Porque lo vemos. Pero la pregunta: ¿el Señor es su pastor? ¿El Señor es mi pastor de verdad? Porque si el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Él es mi proveedor, Él es mi protector. Amén. ¿Es esa nuestra experiencia de vida también? ¿O solamente son palabras, son escritos de un libro? ¿Me estoy explicando? Pero más adelante Jesús dice que Él es el pastor. Y oigan qué interesante, dice que Él conoce por su nombre a cada oveja. Pero también dice: mire cómo identifica a las ovejas, a sus ovejas, no a sus ovejas. Dice que sus ovejas oyen su voz, ¿verdad? Dice que sus ovejas le obedecen, le siguen. Ahora, les pregunto, si somos sus ovejas, porque el Señor explica quiénes son sus ovejas, le oyen, le siguen, le obedecen. ¿Somos sus ovejas nosotros?
¿Oímos su palabra? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Lo obedecemos? ¿O simplemente decimos el Señor es mi pastor porque es una frase que suena muy religiosa y muy espiritual? ¿O realmente el Señor es mi pastor? Ser oveja del pastor tiene implicaciones. Oírle, seguirle, obedecerle. Dice en Marcos 8, 34 al 38, rápidamente leo, dice: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente. Oigan bien, dos públicos: sus discípulos, los más cercanos, y a la gente. Eso significa que Jesús quería decir algo importante, pero no era solo exclusivo para sus discípulos. Si llamó a la gente era porque quería que todos escucharan lo que iba a decir. Y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Amén. Les decía que David se consideraba una oveja y consideraba que el Señor era su pastor. El Señor dice que Él conoce a sus ovejas y que sus ovejas escuchan su voz, lo siguen, le obedecen. Cualidades de una oveja. Pero en estos pasajes Jesús llama a sus discípulos y llama a la gente. Y Él quiere que la gente y sus discípulos escuchen lo que Él va a decir. Y dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren calificar como discípulos míos, dice, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. ¿Eh? Y es que ser discípulo del Señor tiene implicaciones. Ser una oveja del Señor tiene implicaciones también. Pero en estas pocas palabras que el Señor dice, está tratando de que sus discípulos y la gente a la que llamó entiendan que el Señor también está reclamando señorío. Tienen que hacer lo que yo les diga. Es decir, no. Lo que sucede es que generalmente estamos buscando al Salvador de nuestras vidas, pero no queremos las implicaciones que tiene buscar al Señor de nuestras vidas. ¿Me explico? Queremos solo lo que ofrece el Señor y el Salvador, pero no lo que implica seguir y obedecer al que también está
pidiendo señorío. Yo les preguntaba, ¿el Señor es nuestro pastor? Ahora le pregunto, ¿el Señor es nuestro Señor? Porque hay implicaciones. Y esto que el Señor dijo a sus discípulos y a la gente era algo realmente fuerte. El Señor le dice que si quieren ser discípulos de Él, deben de olvidarse de hacer su propia voluntad. Es decir, usted ya no puede seguir siendo su Señor. ¿Me estoy explicando? Ya usted no es Señor de usted mismo. Ya usted no hace su voluntad, no la voluntad del que es y debe ser el Señor de nuestra vida. Y después dice que tienen que estar dispuestos a cargar una cruz, a morir en esa cruz. Y hacer lo que Él diga para ser discípulo del Señor. Cuando habla de morir en una cruz, está hablando también de implicaciones que trae seguir a Jesús. Morir en una cruz está hablando de los sufrimientos que trae seguir al Señor. Esto no era una oferta ante los discípulos y ante la gente tan agradable. No sonaba tan bonito, no sonaba tan atractivo. Era algo retador. Pero esas son las implicaciones que tiene ser discípulo del Señor. Lo que sucede es que queremos lo más agradable, queremos solo escuchar las ofertas buenas que tiene el seguir al Señor. Pero quienes decidieron ser discípulos del Señor, quienes decidieron aceptar estas implicaciones que tiene seguirlo a Él, estaban aceptando también vivir los sufrimientos que trae seguir al Señor. Porque creemos que el evangelio que vivimos no trae sufrimiento o no debe traer sufrimientos. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz, le dice Jesús a los discípulos y a la gente que estaba alrededor. Vemos a lo largo de la Biblia que muchos fueron mártires. Algunos murieron precisamente en una cruz, otros apedreados. Y no solo los apóstoles, porque algunos dicen, bueno, es que eso es para los apóstoles nada más. No, dice, llamó a sus discípulos y a toda la gente. Quienes se convertían al cristianismo en esa época, muchos perdían sus bienes, eran rechazados por la sociedad, aislados, se volvían pobres porque perdían sus bienes. Incluso la familia que no estaba a favor de este camino también
los alejaba. Eso implicaba ser cristiano. Eso implicaba ser discípulo del Señor y hacer lo que yo diga. Lo cierto es que hoy se discuten temas que estoy convencido que si los primeros discípulos del Señor nos escucharan discutir esos temas, se preguntarían: ¿son esos cristianos? ¿Me estoy explicando? Porque a veces estamos discutiendo temas tontos. Esta gente decidió aceptar las implicaciones que significaba ser discípulo del Señor. Como le digo, a veces solo queremos que Él sea nuestro Salvador, pero no lo queremos hacer el Señor. Dice Lucas 16:13: nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro, y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Bueno, haciendo referencia a que no se puede tener dos señores, porque se obedecerá a uno y al otro no. Por eso el Señor dice claramente que si queremos ser sus discípulos, tenemos que olvidar de hacer nuestra voluntad. No podemos seguir siendo Señor de nosotros mismos. Tenemos que estar dispuestos a sufrir si es necesario, a cargar su cruz. Porque a veces creemos que cargar la cruz es una enfermedad. Y entonces hay gente que dice: esta es mi cruz. Pero discípulos y no discípulos del Señor también sufren de enfermedades. Y eso no es la cruz. ¿Es Jesús nuestro Señor? Dice Juan 8:32 al 47, rápidamente se lo leo también. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: oigan esta frase, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Verdad? Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús le respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peque es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su padre. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le contestó: si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo, porque yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios, y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así, pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Ellos le contestaron: no nos acuses de tener otro padre, nuestro único padre es Dios. Jesús le respondió: si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje.
El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice solo son mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son hijos de Dios. Amén. Dice que unos judíos que habían creído en él llegaron donde estaba Jesús y el Señor le dice: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ven? Bueno, dicen que las convicciones te definen. Obviamente tu fe te define, pero las convicciones pueden ser verdaderas y también pueden ser falsas. Hay gente que está convencida de algo, pero tal vez no es real, ¿verdad? Entonces, pero te definen. Tu verdad te define. Pero también a quién tienes como Señor te define. Se dice que la fama, el dinero, puestos, corrompen muchas veces a las personas. Pero realmente no creo que eso la corrompa. Simplemente creo yo que no había sido puesto a prueba sus convicciones, ni su fe, ni quién era su Señor verdaderamente hasta que llegó allí. ¿Me estoy explicando? Uno dice: mira cómo cambió porque ya tiene dinero. Lo corrompió el dinero. Realmente esta persona nunca había estado a prueba. Y cuando estuvo a prueba, demostró quién era realmente. Demostró qué significa el dinero para esta persona. ¿Me estoy explicando? Eso demostró. Pero también he conocido personas que han llegado muy alto, han llegado a tener dinero y siguen siendo las mismas personas. Porque, ¿cuál era el concepto que tenían de llegar ahí? ¿Cuáles eran sus principios, sus valores, sus convicciones? ¿Quién era su Señor? Rápidamente, esto es una introducción porque me gustaría que quedemos claros acerca de algo. ¿Es el Señor nuestro pastor? ¿Es el Señor mi Señor? ¿De verdad? ¿Soy discípulo del Señor? ¿De verdad? Porque tiene implicaciones ser discípulo del Señor. A diario nos enfrentamos con decisiones que tenemos donde tenemos que evidenciar si verdaderamente los principios, las enseñanzas del Señor las ponemos en práctica. Ahí es donde demostramos con nuestras acciones quién es el Señor en nuestra vida. Y quiero hablarles de un personaje que tenía a Dios como su Señor.
Pero antes de hablarle de este personaje que es Daniel, solo les quiero recordar de otro personaje del que vamos a hablar en un momento, de José. Cuando José se ve puesto a prueba, tentado por una mujer que todos los días le decía: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y tal vez pudiera decir que en el momento más fuerte de la tentación, cuando no hay nadie en la habitación, cuando esta mujer se había encargado de que no hubiera nadie en la casa, era el momento oportuno para hacer lo que esta mujer proponía. Y la expresión de José es impresionante. Le dice José a esta mujer: ¿cómo le podría hacer esto yo a mi Señor? Para José, hacer ese acto de inmoralidad sexual era defraudar al Señor, era fallarle al Señor. Aunque no había nadie en la habitación y probablemente en toda la casa, para José el Señor estaba allí. Y eso demostraba quién era el Señor de José. Quiero hablarles, como le digo, de otro personaje, Daniel. Bueno, ¿cómo llega Daniel a Babilonia? Daniel llega debido a que Nabucodonosor trajo cautivos a muchos hombres sabios y trajo a las mujeres más hermosas de ese lugar, aproximadamente como en el año 605 a.C. Dice Daniel capítulo 6, versículo 1 al 3, de esta manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque tenía en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Otra versión, un lenguaje más actual, dice: para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas que le ayudaran a gobernar. A estos 120 les vigilaban 3 jefes superiores a ellos. Uno de estos 3 jefes era Daniel, y tan bueno fue el desempeño de Daniel, que el rey lo nombró jefe de todos, y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo. En la otra versión dice que nombró sátrapas. Estos eran funcionarios gubernamentales en las antiguas culturas del Medio Oriente. Daniel aproximadamente tendría unos 80 años y era uno de los 3 altos funcionarios que Darío había puesto sobre el resto. Daniel vivió durante 4 reinados: el de Nabucodonosor, Belsasar, Darío y el de Ciro. Y en todos ellos, por ejemplo, Nabucodonosor los nombró jefe de los sabios y gobernador de la tierra. Es decir, en todos los reinos Daniel tuvo algún cargo, alguna posición. Belsasar lo nombró gobernador de la tierra. Darío le dio el liderazgo de todo el reino. Y podemos decir rápidamente que Daniel, como había sido traído en cautiverio, trabajó con personas que no creían en el Dios que él sí creía.
Y esa fe o esa creencia que él tenía lo hizo a él más eficiente y más capaz que el resto. Ahora, en todos los reinados que él tuvo un cargo, primero podemos decir que era sorprendente porque él fue traído como un esclavo y llegó hasta lo más alto. Él era un cautivo. Y eso obviamente traía molestias en la gente, en los nativos, en los nacionales. Porque ¿cómo era posible que un cautivo fuera el segundo, el rey, y estuviera por encima de todos? Obviamente, todos los gobernadores, todos los sátrapas se sentían molestos. No podían creer que un esclavo y un extranjero estuviera por encima de ellos. Pero también sus propios compatriotas también podían acusarlo de traidor. ¿Cómo era posible que él estuviera como parte de los gobernantes del que los había llevado cautivos? ¿Cómo era posible que Daniel estuviera sirviendo a un tirano, a alguien que los está oprimiendo? ¿Cómo era posible? Bueno, pero la Biblia enseña en Daniel capítulo 5 versículo 12 que Daniel fue hallado en él un mayor espíritu y ciencia y entendimiento, dice, para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Es decir, era alguien capaz, alguien que desempeñaba su rol bien, con calidad. El nombre de Daniel significa: Daniel es mi juez. Pero el rey le cambió el nombre a Belsasar, que significa aquel a quien Bel favorece. Bel era un dios babilónico. Y la idea de cambiarle el nombre de Daniel a Belsasar no era simplemente porque al rey le gustaba el nombre de Belsasar. Realmente el rey estaba tratando de cambiar las convicciones, la fe y el Señor de Daniel. ¿Me estoy explicando? El rey quería cambiarle convicciones, fe y el Señor de Daniel. El Señor de Daniel era Dios, pero cambiándole el nombre, él pretendía que con eso Daniel pudiera servir a Bel, adorar a Bel. Les decía que Daniel se encontraba rodeado, trabajando con personas que no creían en su mismo Dios, en el Dios que él creía. Ese era Daniel, en medio de esa gente. Pero Daniel, en medio de esa gente y en el cargo más alto que pudo estar, él mantuvo sus principios, sus valores, mantuvo la verdad
de quién era su Dios, mantuvo en su corazón quién era su Señor, mantuvo sus convicciones claras. Y en un momento, a lo largo de estos 4 reinos, dice que cuando lo cautivan, lo envían a comer la comida del rey, que probablemente se dice que era cerdos, algo que era prohibido para los judíos. Y Daniel en el capítulo 1, versículo 8, demuestra que él es fiel a sus principios. Cuando le ofrecen comer la comida del rey, que probablemente eran banquetes muy deliciosos, muy ricos, él prefirió comer legumbres y tomar agua. Dice en el capítulo 1, versículo 8, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Pero por eso le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar, ni a él ni a sus amigos, comiendo esos alimentos. En otra versión dice, propuso en su corazón, refiriéndose a la fidelidad de sus principios, a determinar, a seguir un curso de acción en su vida. Y es que en nuestro diario vivir, a menudo sucede que nos vemos presionados a bajar las normas que nos enseña la palabra de Dios para vivir como nos ofrece el mundo. Este hombre mantuvo sus principios. ¿Quién era su Señor? A pesar de que le habían cambiado el nombre, nada había cambiado. Mantuvo también la confianza en Dios. Cuando le ofrecen la comida del rey, él demuestra confianza en Dios, que a pesar de no comer la comida del rey, sino comer legumbres y tomar agua, él demuestra confianza en que Dios lo iba a sustentar. Dice en Daniel 1, 11 al 14, entonces Daniel fue a hablar con quien estaba encargado de cuidar de él y de sus amigos, y le dijo: nosotros somos sus humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Durante este tiempo denos usted de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los 10 días, compare usted nuestra cara con la de los jóvenes que comen lo que come el rey. Entonces podrá usted hacer con nosotros lo que le parezca mejor. El encargado de cuidarlo aceptó hacer lo que Daniel le propuso, y 10 días después Daniel y sus amigos se veían más sanos y fuertes que los jóvenes que comían lo mismo que el rey. Por honrar, por mantener sus principios, él prefirió comer las verduras y agua y confiar en el Señor. ¿Me estoy explicando? Pero esa confianza, ¿de dónde le venía? ¿Quién era su Señor? Él sabía quién era su Señor, quién lo sustentaba. Estaba convencido de quién era su Dios. Fue un hombre que, a pesar de estar en un cargo tan alto, en una posición tan alta, y probablemente
tal vez bien pagado, ¿sabemos? Fue un hombre también que, a pesar que tenía enemigos, supo comportarse siendo un hombre compasivo. Cuando tuvo la oportunidad para deshacerse de esos que confabulaban en contra de él, que buscaban el mal en contra de él, ¿saben qué? Él tuvo compasión por ellos. Y es que a veces se nos olvida, a veces creemos que para llegar alto hay que pasar por encima de los demás y hacerle daño, ¿verdad? Y se nos olvida de que, bueno, y si la oportunidad se nos da para destruirlos, lo hacemos. Se nos van los principios, se nos olvida la enseñanza de nuestro Señor, se nos olvida quién es el Señor de nuestra vida. ¿Me estoy explicando? Pues este hombre, a pesar de que tuvo en cierto momento la oportunidad para deshacerse de quienes no creían en su mismo Dios, él demuestra compasión. Precisamente porque él era así, esa era la naturaleza con la que había aprendido a hacer. Recuerden que Jesús dice en Mateo 11:28, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ese aprendan significa que tenemos que no es un don, ¿verdad? Que no es algo que se impone poniendo las manos o ayunando o haciendo alguna otra práctica, sino que es aprendizaje constantemente. Pues seguro Daniel era alguien que había aprendido a ser compasivo y eso lo caracterizaba. Estaba demostrando una de las cualidades y características que Dios tiene también. Dios es compasivo. Amén. Dice en Daniel 2:1-13, en cierta ocasión Nabucodonosor tuvo unos sueños muy extraños y se quedó tan inquieto que ya ni dormir podía. Entonces mandó a llamar a todos los sabios y adivinos que habían en su reino, pues quería que le dijeran qué significado tenían sus sueños. Cuando esto sucedió, Nabucodonosor llevaba 2 años de ser rey. Los sabios y adivinos se presentaron ante el rey y el rey les dijo: tuve un sueño y me preocupa no saber lo que significa. Como los sabios hablaban arameo, le contestaron al rey en ese idioma: nosotros estamos para servir a su majestad y le deseamos muchos años de vida. Si su majestad nos cuenta su sueño, nosotros le diremos lo que significa. El rey les contestó: yo he tomado una decisión. Si ustedes me dicen lo que soñé y lo que el sueño significa, yo les daré muchos regalos y haré que todos les rindan honores. Pero si no me dicen lo que soñé ni lo que el sueño significa, mandaré que los partan en pedazos y que se conviertan sus casas en basureros. Más les vale entonces decirme lo que soñé y lo que quiere decir. Oigan la advertencia de Nabucodonosor. Los sabios volvieron a decirle: si su majestad nos cuenta lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. El rey le dijo: creo que ustedes quieren ganar tiempo. Se están poniendo de acuerdo para decirme puras mentiras, pero mi decisión no va a cambiar. Díganme qué fue lo que soñé y así sabré que son capaces de decirme lo que significa. Si no me lo dicen, mandaré que los castiguen a todos. Los sabios se defendieron. Nunca ningún rey, por más poderoso que fuera, les ha pedido a sus sabios y adivinos responder a algo tan difícil. Ni hay nadie en el mundo capaz de adivinar lo que su majestad quiere saber. Tal vez los dioses podrían darle una respuesta, pero ellos no viven en este mundo. Al oír esto, el rey se enojó mucho y mandó que mataran a todos los sabios que vivían en Babilonia. Y así también buscaron a Daniel y a sus amigos para matarlo. Daniel y sus amigos iban en el paquete. Pero en el versículo 24 del capítulo 2
Después de eso, Daniel fue a ver a Arioc y le dijo: antes de que mate usted a alguien, lléveme al rey. Yo le voy a explicar lo que quiere decir su sueño. En otra versión dice: después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Vean que era el momento de deshacerse de todos los adivinos, los sabios, ¿verdad? Era la oportunidad. Y Daniel le dice: no lo maten, denle una oportunidad. Compasión, una de las características de nuestro Señor. ¿Qué mostramos nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros? Daniel también, otra de las características que demostró fue que fue un hombre sencillo, humilde, a pesar de la posición que adquirió. Pero no solo eso, sino también a pesar de que Dios a través de él le revelaba cosas. Eso lo pudo haber hecho a él considerarse alguien importante, el más grande de todos. Pero es interesante que cuando está delante del rey, él se pone como uno más y le da la gloria al Señor. Dice en el versículo 27 del mismo capítulo 2: no hay ningún sabio ni adivino capaz de adivinar lo que su majestad quiere hacer. Yo mismo no soy más que nadie, pero en el cielo hay un Dios que conoce todos los misterios. Y le empieza a hablar del sueño. Es decir, él no se sintió el mejor, a pesar que era un hombre muy capaz. Él le dio la gloria y la honra al Señor. Y es que así debemos de ser todos también. Saber darle la gloria al Señor por todo. Amén. No es nuestra inteligencia, no son los títulos que a veces muy orgullosamente colgamos en la pared para que digan quiénes somos nosotros. El doctor, el licenciado, ¿verdad? Él reconocía que la sabiduría, su inteligencia, le pertenecía al Señor, y que la gloria y la honra le pertenecía a Él. Qué importante, ¿verdad? Todo esto. ¿Cómo se comportó en medio de tanta gente que no creía en el Dios que él creía? ¿Cuál fue su actitud cuando casi lo estaban obligando a romper con los principios que él tenía? ¿Cómo se comportó? Bueno, vean otra característica de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice que este hombre era fiel. Era un hombre fiel, leal. Era un hombre íntegro. No hallaron nada que pudieran acusarlo. No hallaron ninguna falta.
en cuanto a su labor. Era un hombre fiel en su trabajo. Dice que no hallaron vicio en él. Y es que también en nuestras labores diarias debemos demostrar integridad. Debemos de ser fiel y leal a esa labor que estamos realizando. Deberíamos de ser personas confiables. Gente que no se le encuentre, como dicen, cola que pisar. Deberíamos, en nuestras labores, deberíamos de ser las personas más confiables, más honradas, más honestas, más trabajadores. Así era José, así era Daniel. Por eso se dice que Daniel tenía un espíritu superior. Es triste cuando en una organización, en una empresa, en una institución, tengan que despedir a un trabajador siendo cristiano, porque no desempeña bien su trabajo, porque hay que estarlos hincando para que trabajen. ¿Me explico? Pero lo peor es que sea deshonesto, que traicione sus convicciones, sus principios, que no sea confiable, que no demuestre quién es su Señor. Porque oigan bien lo que le quiero decir: el que cree, obedece. Creer te impulsa a obedecer. Cuando uno tiene esas convicciones, esas verdades en su vida, eso te identifica. Ese era Daniel, un hombre íntegro, capaz, honesto, confiable. Por eso era alguien, por eso el rey, oigan, un rey no pone a alguien a gobernar toda la tierra o todo su reino si no confía en esa persona, si no es leal, si no es honesto, si no es transparente y si no desempeña bien su función. ¿Qué rey va a arriesgar su reino con alguien que no es confiable, que no trabaja duro, que no realiza su función bien? ¿Qué rey? Y a lo largo del libro de Daniel y a lo largo de los 4 reinos que vivió Daniel, vemos a un Daniel arriba. Ese era Daniel. Eso lo caracterizaba a Daniel. Pero él tenía un Señor y él nunca permitió que el estar ahí rompiera con sus principios. Todo lo contrario, los principios, las verdades, las convicciones, la fe que él tenía en su Dios fue quien lo llevó a estar precisamente en esa cúspide. Daniel fue un hombre al final respetado por quien tenía que ser respetado, por el rey. Fue admirado por el rey. Pero no solo fue admirado por los dones que él tenía,
sino por el carácter que él tenía. Y qué bueno que hacíamos así nosotros, admirados no solo por lo que somos buenos en hacer, sino también por nuestra conducta. Daniel supo representar a un verdadero discípulo, a un verdadero cristiano. En medio de ese reinado, en medio de tanta gente, supo representar a un verdadero. Y es que nosotros también debemos de representar bien al que llamamos Señor en medio de este mundo. ¿Me estoy explicando? Sí. Debemos de representarlo bien, con calidad en nuestro trabajo, pero también con carácter. Así debemos de representar al Señor. Y otra cosa, no debemos dejarnos influenciar por lo que el mundo nos dice, sino que con nuestros principios, convicciones, valores, verdades, debemos de demostrar quién es nuestro Señor. Es decir, nosotros estamos llamados también a influenciar a los demás. Amén. Daniel demostró con su vida que él tenía una experiencia de vida con Dios y demostró quién era su Señor con sus acciones, con su comportamiento. Él dio testimonio de un verdadero discípulo, de un verdadero hijo de Dios. Voy a terminar con esto. Le decía al inicio, si el Señor es nuestro pastor, confiamos que Él nos provee. Si el Señor es nuestro pastor, confiamos que Él nos protege. Pero también si el Señor es nuestro pastor, oímos lo que Él dice, lo seguimos, lo obedecemos. Si el Señor es el Señor nuestro, lo obedecemos. Porque Él pide señorío. Él dice que quiera ser discípulo de Él. Dice que ya no tiene que hacer su voluntad, sino que la voluntad de Dios. Tiene que cargar o estar dispuesto a morir en una cruz, a estar dispuesto a llevar los sufrimientos que implica eso. Y también implica que ya no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Él dice. Y si nosotros nos comportamos conforme a los principios del Señor, entonces también tendríamos que ser como un Daniel, como un José, gente confiable, gente que en medio de este mundo sabe comportarse como un verdadero hijo del Señor, poniendo al Señor como el Señor de su vida. Amén. Si no es así, tenemos que aprender a corregir nuestros pasos. Amén. Pongámonos de pie y oramos al Señor. De este lugar tenemos que salir claros quién es nuestro Señor y si estamos comportándonos, si estamos dándole el señorío de nuestra vida a Él. Si lo que hemos creído lo estamos obedeciendo también. Señor, gracias.